sus hijos, tanto de forma personal como de forma colectiva dentro de la iglesia, nos incluye para que sucedan esos nuevos nacimientos. Y eso que Dios nos encarga a nosotros es predicar las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Con nuestra boca, pero también con nuestro diario vivir. Entonces se convierte de forma ahora indispensable que nosotros conozcamos ese mensaje, esas buenas noticias, que lo valoremos realmente, y esto hace posible o es posible comprendiendo la gloria del Evangelio. Así titulado el tema el día de hoy, la gloria del Evangelio. Y vamos al libro, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 3, versículo 9. Muchas personas que se me han acercado en la iglesia para preguntarme, pastor, es que fíjate que mi hijo ya no va a la congregación. Es que fíjate que tengo un amigo, una persona que me ha preguntado acerca de Dios. Es que fíjate que yo no sé si esta persona realmente dice que cree en Dios, pero no le veo un fruto realmente de caminar una vida cristiana. Y a todos ellos les digo, Dios nos encargó algo. Ve a Romanos capítulo 3, léele Romanos capítulo 3 del versículo 9 en adelante y explícaselo. Porque aquí vemos condensado de forma muy evidente lo que la gente necesita conocer del Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Tú tienes un hijo en casa, un familiar en casa. Tú tienes a un amigo que te gustaría verdaderamente que pudiera conocer del Señor. Haz lo que Dios te ha encargado. Número 1, ora por él. Está bien que oremos por los inconversos, que le pidamos a Dios. Pero lo que también Dios nos encarga es predícale verdaderamente el Evangelio. Conozco cristianos que sabes lo que hacen y que piensan que están predicando el Evangelio. Le dicen a las personas, busca a Dios, busca de Dios. Dios te ama. Y ahí está, se queda. Y mira lo que nos enseña la Biblia, que tenemos nosotros que enseñarles a que guarden estas cosas, que es verdaderamente lo que Cristo nos ha encargado. Dice Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes son los judíos? Pues todos los descendientes de Israel, ¿verdad? Todos los que son israelitas, de las semitas decimos, de la herencia de Sem, por eso se les llama semitas, y gentiles somos todos los demás. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es todos los seres humanos, todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Versículo 10 sigue diciendo, como está escrito, es decir, Pablo ahora retoma lo que desde el Antiguo Testamento se ha dicho. Pablo toma algunos versículos escritos por el profeta Isaías, toma algunos versículos de los Salmos, del Salmo 14, y los plasma aquí, los concentra aquí. Algunos piensan que la carta a los Romanos es el primer tratado de teología sistemática, y estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pablo está exponiendo aquí el plan de redención. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del
pecado. Cierre sus ojos un momento, permítame dirigir una oración. Padre, los que estamos aquí reunidos presencialmente y a través de las redes, queremos suplicarte que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra quede bien clara, bien precisa y sellada en nuestro corazón. Y aquel que no ha nacido de nuevo, ahora la luz tuya le resplandezca a través de lo que tu evangelio, tus buenas noticias quieren decirnos. Padre, pedimos porque tú edifiques nuestras vidas, que tú quites toda mentira, toda enseñanza que hemos adquirido y que le hemos dado calidad de verdad, la desechemos si no viene de parte tuya. Que podamos comprender tu palabra de acuerdo a lo que está ahí escrito, de acuerdo a lo que tú dijiste y no de acuerdo a nuestras propias intenciones o deducciones. Que lo que está ahí sea el mayor valor que podamos darle en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, amén. Para valorar el evangelio. Evangelio significa buena noticia. Y para entender realmente y valorar realmente esa buena noticia de salvación, se requiere conocer la mala noticia de condenación. Es la excelencia, la gloria del evangelio, la gloria de la buena noticia se puede reconocer cuando entendemos la terrible noticia. Y es lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo. Lo que acabamos de leer que dice Pablo es que no hay un solo ser humano que pueda presentarse delante de Dios, delante de un Dios que es perfecto en todas sus características y atributos, y que una de ellas es que Él es absoluta y completamente santo, y que Él es completa y absolutamente justo. Esa es la naturaleza de Dios. En Habacuc capítulo 1 versículo 13, el profeta expresa esta verdad. Muy limpio, hablando con Dios, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. No hay ninguna sombra de iniquidad en Dios. No hay nada con lo que Dios pueda tener una comunión con algo siquiera pequeño, mínimo de impío pecaminoso. Su naturaleza le impide tener comunión con algo de este tipo. Por eso el apóstol, entendiendo esto, hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque la idea de los judíos era que sí, que ellos podían hacerlo. Pero ahora vemos en nuestra sociedad que no solo es la idea de los judíos. Hay personas que afirman que van a llegar a la presencia de Dios por toda la eternidad porque tratan o intentan portarse bien. Y se comparan con otros. Dicen, no, yo no soy como los de la maña, esos matones. Yo no soy como los de las mafias, de los cárteles. Yo no soy un sicario. Yo trato de ser una buena persona. Pero lo que nos está revelando la Biblia aquí es que no es así. Dice Pablo a esa pregunta, en ninguna manera. No hay nada en el hombre que pueda hacer evidente esto. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Querido hermano, querida hermana, querida persona que nos puedes estar visitando en este lugar, esto te puede resultar muy ofensivo a tu mente, a tu corazón. Esto puede resultar hasta en algún sentido como que una contradicción. Tal vez tú ya estás pensando cuando leemos esto, estás pensando y haciéndote preguntas. Pero esta es una afirmación divina, categórica. Dios, el creador del universo, es verdad y lo único que emana de él son verdades absolutas.
No verdades a medias, sino verdades absolutas. Esta es una afirmación categórica de Dios. Dios nos está diciendo que Él no negocia su pureza, Él no negocia su justicia perfecta. A Dios no necesitamos convencerlo de por qué hicimos algo malo. Él en su pureza completa y absoluta siempre va a juzgar lo malo como malo, lo pecaminoso como pecado, lo impío como algo sucio. El moralismo de muchas religiones, hay iglesias que se denominan cristianas, pero que no han entendido la justificación por gracia, porque siguen mostrando o buscando dentro de sus miembros, predicando moralismo. Es decir, compórtate bien, haz lo bueno. ¿Quieres llegar al cielo? Pórtate bien. Cuidado con eso. El moralismo pretende convencer a Dios de que estoy haciendo las cosas bien, de que soy una buena persona. El humanismo que está infiltrado en todas las áreas culturales y académicas de nuestra sociedad ha determinado una cosa: el hombre es bueno. Pretendemos convencer a Dios. Pretendemos como hacer una negociación con Dios y decirle: yo creo que me vas a aceptar en el cielo. Hay personas que dicen: yo no puedo entender que una persona que ha intentado llegar al cielo haciendo todo lo que trata de hacer lo bueno, Dios no lo vaya a aceptar. Bueno, lo que acabamos de leer y que vamos a leer más adelante dice lo contrario a eso. El Señor nos está explicando contundentemente que eso es un engaño terrible, emanado de la carne, alejada de Dios, emanado de una forma de pensamiento que no proviene de Dios. El hombre caído está afectado por el pecado, está radicalmente corrompido. El hombre, por esa corrupción del pecado, todo lo que emana es pecaminoso. Y lo que sigue diciendo, y dice Pablo: no hay justo ni aun uno, ni uno solo. Y entonces comienza a dar argumentos al respecto. Y es aquí donde comienza nuestra mente a entrar en conflicto, y esas preguntas que te puedes estar haciendo las va a cuestionar lo que Dios dice. Dice el versículo 11, no hay quien entienda. Ah, caray. No hay quien busque a Dios. Ah, caray, espérame tantito. Entonces, no. Sí hay quien busque a Dios. Hay muchas personas que dicen que están buscando quién es Dios. Hay personas que hasta hacen mandas para Dios. Si Dios fuera realmente un deseo en sus corazones, si realmente el deseo fuera encontrar a Dios, un deseo verdadero de amar a Dios, la demostración de eso sería ¿cuál? Que les interesaría qué dice Dios al respecto. Pero a la gente no le interesa lo que Dios dice al respecto. Una persona que hace una manda, por ejemplo, una persona que hace un autosacrificio, le pregunta a Dios si eso es lo que le agrada. ¿A ti te gustaría que de regalo de cumpleaños, si tu esposo o tu papá le gusta el boliche y tú no juegas boliche, no te interesa el boliche, y llegar al día de tu cumpleaños: ay, esposa, mira, te traigo tu regalo, una bola de boliche? Nada más que es con mi tamaño de dedos. Cuando alguien está interesado en alguien más y busca y desea agradarle, a él le va a importar encontrar lo que a esa persona realmente le agrada. Y si le agradan los chocolates, ¿qué le vas a regalar en su cumpleaños? Chocolates.
Dios dejó su palabra para mostrar qué es lo que le agrada. Y también, por cierto, qué es lo que le desagrada. Y si algo le desagrada a Dios, es que no le creamos. La incredulidad es un pecado. Es algo que no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Si Dios fuera realmente un deseo de amor para las personas, les interesaría lo que a Dios le agrada, no lo que ellos piensan que le agrada, no lo que ellos determinan lo que le agrada. Las religiones buscan siempre, y esta es la realidad, si tú examinas el corazón de esas personas, te vas a dar cuenta que esas religiones no están buscando lo que le agrada a Dios, porque vendrían a su palabra, buscarían en Dios y entonces esperarían a escuchar la voz de Dios y que Él les muestre que le agrada. No, las religiones, el hombre en esta condición no busca a Dios como acabamos de leer, busca los beneficios de Dios. Yo no quiero terminar en el infierno, entonces voy a buscar cómo le hago para no llegar allá. Yo no quiero padecer en mi vida, yo quiero que se arreglen mis problemas, yo quiero parar de sufrir. Yo quiero tener dinero, yo quiero tener paz. ¿Has escuchado esa frase? Se ha vuelto común. Yo lo único que quiero, ay no más, lo único que quiero es ser feliz. Ájale, nada más. Pero quiero hacerlo a mi manera. Terrible condición. No buscan a Dios. De forma natural buscamos los beneficios de Dios en nuestra naturaleza caída. Pensabas que sí, que buscabas a Dios o que esas personas buscaban a Dios. La realidad es que no. Sigue diciendo el versículo 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otro cruce de cables en mi mente. ¿Qué? Entonces, ¿qué onda con el altruismo? A ver, pastor, explícame, ¿no? ¿Qué onda con esas personas que son capaces de renunciar a su riqueza, al dinero que tienen y se lo dan a los pobres? Aquellos que hacen orfanatos, aquellos que hacen asilos de ancianos. ¿A poco Dios no va a considerar eso para que lleguen al cielo? ¿Eso no es bueno? Y la respuesta que la Biblia nos da es no. ¿Qué es lo que buscan esas personas? Si no buscan a Dios, si no les interesa a Dios, por supuesto no buscan la gloria de Dios. No tienen fe. Y dice más adelante en la misma carta a los Romanos que lo que no es por fe es pecado. Si tú no le estás creyendo a Dios, si tú no lo consideras a Él como lo que Él es, entonces inmediatamente, ¿verdad?, estamos ignorando a Dios y nos volvemos desagradables. No estamos buscando la razón de nuestra existencia, la gloria de Dios, y nos hemos desviado y buscamos nuestra propia gloria. Ay, es que mira, ese pobrecito se está muriendo de hambre, le voy a llevar una tortita. Ay, ¿por qué le llevé la tortita? Porque me duele. ¿A quién quieres satisfacer? A ti mismo. No te interesa a Dios. No nos interesa de forma natural a Dios. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se ha entrevistado a muchos delincuentes. Y el problema de muchos delincuentes siempre ha sido el mismo: cometer el primer delito, el primer asesinato, el primer robo, el primer desfalco, la primera agresión. Pero de ahí, como hilito de media decimos, ¿verdad? De ahí, de mal en peor, en peor, en peor. Algunos pueden decir, oye, pero a ver, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he herido a nadie de muerte.
Nada más que cuando Jesús habló en el Sermón del Monte y dijo, si está en tu pensamiento, si en tu pensamiento tú deseaste eso delante de la justicia de Dios, eso ya es pecado. Si tú codicias a una mujer en tu corazón, dice el Señor, y adulteraste contra ella. No necesitas cometer el acto sexual para delante de la santidad de Dios tener pecado. Y por eso dice, si tú llamas fatuo a tu hermano, tú ya eres digno de juicio. Ese es el nivel de la justicia y santidad absoluta de Dios. Estamos impedidos de entender y de estar conscientes de la manera en que Dios nos ve. La humanidad es pecadora por naturaleza. Lo único que puede producir es pecado delante de Dios porque hemos olvidado la razón de nuestra existencia, glorificarle a Él. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios, esto es importante, porque esta es la gloria del Evangelio, mis queridos amados. A veces creemos que el Evangelio está contenido en un folletito que damos con los 5 pasos para que alguien venga a conocer al Señor. Qué práctico, eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero a veces perdemos de vista que el Evangelio incluye a Dios en todo lo que Él es. Vemos plasmado el Evangelio desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21, es decir, en toda la Biblia. Uno de los grandes problemas por la que la gente no ha podido comprender quién es o el Evangelio realmente es que ven a Dios solamente como alguien que los puede llegar a amar. Pero la gloria del Evangelio incluye que Dios es el creador de todo el universo. Y por ser Él el creador de todo el universo, Él es el Señor, el dueño de todo lo que existe. Y que ese creador de todo lo que existe y el cual es dueño, Él es el legislador. Él es el que pone las leyes. Él es el que determina lo que realmente es bueno y es malo. Y además, por ser el dueño y el Señor, Él mismo es el juez justo. Y ese juez justo dice, ha dicho, ha determinado en el versículo 19 que leímos, que todo el mundo, permíteme sustituir aquí la palabra mundo, todos los seres humanos quedemos bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es ese juicio de Dios? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Lo que todo ser humano merece, esa palabra es muy importante, recuérdala cuando tú la menciones en relación a ti mismo principalmente. Pero lo que todo ser humano merece, según lo que acabamos de leer, es lo que dice Apocalipsis 20:11, el juicio de Dios. Y dice así Apocalipsis 20:11, Dios adelantándonos una vista de lo que es ese juicio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido. Muertos no tan solo los que murieron físicamente, sino aquellos que están espiritualmente muertos. A esto se está refiriendo. ¿Por qué digo que esto es así? Por el contexto. Ve lo que dice. Grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Subraya eso. Según sus obras. Según las obras de todos los seres humanos,
Todos merecíamos justamente estar en este juicio al final de los tiempos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo enfatiza. Y la muerte y el Hades lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿qué es lo que merecemos todos los seres humanos? Todos los seres humanos merecemos el infierno. Porque todos los seres humanos, como ya lo dijimos, hemos pecado. Todos los seres humanos estamos en una calidad de injusticia. No hay un solo hombre que no merezca este juicio. Esto es lo que Dios llama condenación eterna. Y luego regresamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Hasta aquí está nuestra posición judicial, nuestra posición legal delante de Dios. Dios, el juez, esto es lo que nosotros deberíamos de merecer. ¿Se acaba ahí la historia? No. Pero es importante que nosotros comprendamos que esta es la terrible noticia. Pero que si no entendemos la terrible noticia, entonces no vamos a entender ni valorar la buena noticia. Añade el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta es la pregunta que muchos se hacen, y aquí lo responde Dios. A ver, entonces, si Dios sabía que no íbamos a poder obedecerle, dejó todas esas leyes, entonces, ¿para qué las dejó? Y de hecho algunos añadimos, ¿verdad? Qué mala onda de Dios. Qué Dios tan que me saca de onda, ¿no? ¿Para qué dejó las leyes si sabía que no las íbamos a cumplir? Ah, porque Él quería eso, que nos diéramos cuenta de esa incapacidad. Dios quiere que nos demos cuenta de eso. Este es el golpe más terrible para el religioso. Es el golpe intelectual más terrible para el legalista. Es el golpe al corazón del moralismo. De aquel que piensa que puede hacer cosas buenas y entonces merecer estar en la presencia de Dios. No, Dios está diciendo, todo esto, ¿verdad? Es para mostrarte no que puedes hacerlo. Al contrario, para mostrarte que eres incapaz de hacerlo. Que no eres bueno. Te afectó la entrada del pecado a todos los hombres, se explica más adelante Pablo. Fuimos afectados por eso. Esa es nuestra condición. ¿Quiénes mereceríamos esa condenación eterna? Todos. La peor noticia que podríamos recibir. Hay personas que se ofenden tanto que dicen, no, ya no me digas, ya no. Por eso no quería leer el libro de Apocalipsis. Yo no quiero mirarme en el infierno. Mira, si no te miras por un instante en el infierno, no has entendido la buena noticia. Porque ¿de qué te salvó Dios? Si es que puedes decir que eres salvo. ¿De qué te salvó Dios? Si tú estás sentado a la orilla de la playa de aquí a Acapulco y eso, en algún momento voltearías con el guarda salvavidas, le gritarías, salvavidas, ayúdame. Pues no, ¿verdad? Estás ahí con tu coquito y disfrutando. ¿Qué vas a querer del salvavidas? Nada. Pero si estás a la mitad ahí del mar, ya no puedes pisar, no hay boyas, no hay nada de donde agarrarte, te da calambre en las dos piernas, empiezas a hundirte, tragas un sorbo de agua. ¿Qué ves ahí al salvavidas y qué haces? ¡Ayúdame! ¡Sálvame! Si no tienes la necesidad de salvación, ¿cómo vas a entender al Salvador? ¿Te das cuenta de lo que dije al principio? Por eso que vayas con alguien y le digas, es que Dios te ama, busca a Dios. ¿Qué dice la Biblia? De un inconverso, vas y le dices que busque a Dios. ¿Qué va a decir? Sí, ya me voy a volver religioso. No, yo sí he buscado a Dios. Yo he hecho mandas. Yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Cómo me dices que busque a Dios? Pues sí, es una forma de inmisericordia. Es como si estuvieras con un cieguito ahí, ¿verdad? Viendo el amanecer en la playa. Le dijeras, mira, ¿ya viste?
¡Ay, qué hermoso que está! Y el cieguito va a decir, ¿qué? Ah, pues lo que estoy viendo. ¡Ay, pues qué desgraciado, ¿verdad? Pues platícame bien. Decirle a un ciego, a un muerto espiritual que busque a Dios es una forma inmisericordia de hablar con alguien. Nunca le dirías a un ciego eso. Nunca le dirías, voltea a ver. Oye, estás ciego, tú sabes que estás ciego. Como iglesia tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que hablarle a los muertos como muertos. Había un profesor de un seminario que las primeras prácticas que hacía con sus alumnos, ¿sabes cuál era? Los iba a llevar a predicar a las tumbas de un panteón. Decían, ¿por qué haces esto? Pues es porque lo que vas a hacer toda tu vida. Predicarle a muertos. Tienes que presentar el evangelio completo y decirle a la gente su condición, porque no vas a convencer a nadie de su condición si le presentas que ellos están sentados en la playa y que les dices, si eres buena persona. No. ¿Qué necesidad van a tener? ¿Qué necesidad van a tener de un Salvador si no se ven en una condenación, en merecimiento condenatorio que la Biblia nos enseña que todos merecíamos? Y bendito Dios, porque la historia no se queda así. El pago justo de nuestros pecados sería que estuviéramos en el infierno. Pero Dios dice algo, versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué nos está diciendo implícitamente? Ok, si hubieras cumplido la ley cabal, puntual y totalmente, entonces serías un justo. Pero eso no es cierto. Todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos tenido un mal pensamiento. Por eso necesitamos de algo más. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La comunión con Dios, debido a que Él es perfecta y absolutamente santo y justo, para poder tener comunión con Él, requerimos el mismo nivel de santidad y justicia. No algo menor. No un intento de hacer buenas obras. La Nueva Traducción Viviente tradujo Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, por más esfuerzo que tengas. La humanidad está absolutamente imposibilitada de accesar a esas virtudes divinas. Pero esa otra opción, dice versículo 24 de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El ser un Dios justo, absolutamente justo, está obligado en esa justicia perfecta a castigar el pecado, y lo hará. Pero ahora Dios dice, ok, tengo otra manera. Tengo una manera de justificarte. Una manera de presentarte ante mí como justo, sin que te cueste, porque es por mi gracia. Un regalo que yo tengo para ti, pero que al mismo tiempo no puede agredir mi justicia. Esa reacción justa de Dios para castigarnos por toda la eternidad, sería lo que un juez justo haría. No podía Dios dejar de aplicar esa justicia a alguien. Y la manera para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él por toda la eternidad es que esa reacción de justicia que Dios le llama su ira no cayera sobre nosotros, sino que cayera sobre alguien más. Entonces, lo que nos está diciendo que esa manifestación de gracia que hace que su justicia pueda ser gratuita hacia nosotros, requiere un mediador.
Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Permíteme leerte este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo funcionó esa liberación, esa justificación, ese decreto legal divino para presentarnos juntos ante el mismo? Que en lugar de que cayera sobre nosotros ese sufrimiento eterno, lo tomó Dios y lo derrama en la cruz del Calvario sobre su Hijo. Redención significa pago de deuda. Lo que nosotros debíamos ahora queda pagado, saldado en Cristo Jesús. Y el versículo 25 nos lo confirma. A quien Dios puso como propiciación. Propiciar significa eso, recibir la ira en lugar de alguien más. Un sacrificio que alguien toma para pagar la deuda de alguien más. Derramamiento de ese castigo. Ahora, ¿cuál es la forma en que nosotros lo tenemos? ¿Portándonos bien? ¿Tratando de ser buenas personas? No, ¿qué dice aquí? Por medio de la fe en su sangre. ¿Qué simboliza la sangre de Cristo? Todo el sufrimiento de Cristo. Se tuvo que derramar. Dios el Padre castiga a su propio Hijo para que su justicia no quede violentada y muestra gracia para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa reconciliación con Él. ¿Y qué es lo que dice? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no juzga ipso facto. En su misericordia espera para que el día de hoy que has escuchado este mensaje puedas comprender este mensaje. Pero creer en Él significa que pongas tu confianza en Él. Que pongas tu confianza, que te des cuenta que tú estabas ahí en ese infierno prácticamente por tus obras y que la única manera de ser librado de eso es que clames a ese Dios que hizo lo necesario, que se convierte en hombre, porque la salvación que nosotros tenemos no es solamente por la muerte de Cristo, sino por la vida de Cristo también. ¿Por qué Cristo no se hace hombre y al otro día muere, derrama todo, lo desangran para pagar nuestros pecados? Porque la vida de Cristo que implicó una justicia completa. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es el único ser humano que ha estado en este mundo que no conoció pecado? Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Palabra de Dios para todos. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué tenía que vivir 33 años aproximadamente, calculamos históricamente que vivió Cristo aquí? Porque Él tenía que cumplir toda justicia. Y si Él no pecó, y Él fue el que cumplió toda justicia, ¿Él merecía morir? ¿Sí o no? ¿Sí están aquí? ¿O ya los mareé? Si Él no comete pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué le dijo a Eva, a Adán y Eva? No comas de ese, porque si de él comieres, de cierto, morirás. La paga del pecado es la muerte. Si Cristo vive una vida justa, santa, sin pecado, cumple toda la ley, ¿Él merecía morir? No. Pero murió. Ahora, ¿qué es lo que sucede con toda esa justicia?
Es un saldo a favor. ¿De quién? De los que creemos en Él. La justificación no tan solo es que somos perdonados, que lo somos. La redención en su sangre nos implica perdón, porque Él paga la deuda y delante del Padre ese pago de deuda se nos imputa a nosotros y somos perdonados. Pero también su justicia se nos imputa. Hay un intercambio. Nuestro pecado, el castigo de nuestro pecado cae sobre Cristo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Como si Él hubiese pecado, Él recibe ese castigo. Y la justicia, donde eso merecía un premio, ahora se nos es imputada a nosotros. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar. Esta es la gloria del Evangelio. Que esa justicia merecida, Dios la cambia hacia nosotros que creemos por su gracia en un regalo desmerecido. ¿Cuál es la contribución de una persona salva o salvada por Dios? ¿Cuál es nuestra contribución para esa salvación? Solo el pecado. Ninguna otra. Con la mira, dice el versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe, creer, recibir el mensaje, entenderlo, poner nuestra confianza en Él. Eso es verdadera fe. No que lo aceptes, nada más. No que digas, sí, qué interesante, suena bien, me gusta. Ahí luego lo veo, ahí luego lo reviso. No, que te des cuenta de esa terrible condición. ¿Y sabes cuál es una de las evidencias de una persona que ha recibido este regalo? La misma que si aquel salvavidas te saca vivo del mar. ¿Qué harías con ese salvavidas? Lo abrazas, hasta lo besas, lo agradeces, porque entendiste lo que sucedió. Creer no significa, te doy un like. Qué bien, está bueno, suena interesante. No. Una persona que ha sido perdonada es una persona que ama. Jesús lo dijo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que entiende lo que se le ha perdonado, la evidencia es cuánto buscamos agradar a Dios. Vivimos en obediencia, no como la búsqueda de nuestra justicia, sino como un resultado de la gracia que nos ha justificado. Esa es la diferencia completamente en la vida cristiana. Y eso es lo que un hijo de Dios tenemos que aprender a explicar, pero también convencernos que esta debe de ser la forma en la que tenemos que vivir. Créeme una cosa, cuando entiendes la gloria del Evangelio, vas a comenzar a aprender a morir a ti mismo. Y vas a dejar de ser exigente hacia los demás de lo que tienen que hacer contigo. Porque entiendes que lo que realmente merecíamos es estar en ese lago de fuego. Y que ahora todo lo que podemos tener es por la misericordia y gracia de Dios. Ya no vas a estar pensando en ti todo el tiempo, sino vamos a volvernos verdaderos discípulos de Jesucristo, en que entendemos lo que hemos recibido y cómo lo hemos recibido, y entonces no nos va a costar ningún trabajo morir a nosotros mismos cada día, renunciar a nosotros mismos cada día, lo cual nos permitirá seguir los pasos de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cuando preguntaba a ese carcelero de Filipos, ¿qué necesito hacer para ser salvo?
Y tus apóstoles le respondieron: cree, no hay nada por hacer. Permite que eso lo comprendamos el día de hoy. La acción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. La acción de tu Espíritu Santo en la vida de aquellos que no han creído. Ahora reciban esa gracia, ese don de la fe de parte tuya y crean. Que crean, Dios, que esa condición ha sido terrible, pero que tú no nos abandonas a esa condición, sino que tu gracia se manifiesta en que enviaste a tu Hijo Jesucristo a sufrir lo que cada uno de tus hijos salvados merecíamos sufrir. Y además, Señor, nos haces justos por la justicia de Cristo. Los condenados estarán ahí y van a recibir un juicio por sus obras. Y la única manera en que nosotros no recibiremos un juicio por nuestras obras es por la obra de Cristo. Porque el castigo de nuestras obras cayó sobre de Él. Dios, gracias. Gracias por tu gracia, que gratuitamente nos hizo accesar a este beneficio de la salvación. Que no se nos olvide, que nunca se nos olvide, que cada vez que pensemos en lo que merecemos de otras personas, no se nos olvide la gracia que recibimos de ti. Que no se nos olvide que esos pensamientos, esa corriente cultural de pensamiento que nos está llevando a pensar que merecemos ser felices y va contra tu evangelio, lo desechemos. Y no para ser infelices, sino para tener el gozo que nos da el sabernos tus hijos y adorarte siempre en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos y en todo lo que hacemos, y darte la gloria que solo tú mereces, porque para eso fuimos creados. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.